Hay derecho, estamos ya en la parte final del programa, estamos en nuestra hora cultural y de lo que se trata en este modesto espacio es poder compartir con ustedes expresiones diversas del arte y la cultura que tienen que ver con teatro, que hablamos de conversar con Rebeca Ralli de Iviascani, pero también, digamos, de otras maneras de poder aproximar a la gente con el conocimiento y desde una perspectiva más comprensiva con la propia educación en sus distintas expresiones, por supuesto, porque la educación no solo es la educación formal, que ojalá en un país como el nuestro tuviese mejor calidad y hay que seguir peleando por eso, sino de aquella que te da, por ejemplo, vincularte con personajes, con la obra de determinados personajes a través de algunos libros y algunas publicaciones. Y esa tal vez sea una de las cosas que podamos abordar ahora como invitado. Juan Dejo es autor de un libro que se va a presentar el día jueves, que es Mística y Espiritualidad, y tiene que ver con la misión jesuita en el Perú y en el Paraguay durante el siglo XVII, a propósito de la obra de Ruiz de Montoya. Ha venido a visitarnos Juan Dejo, quien es el autor de este libro y que va a estar, entre otros, comentado ese día por Rocío Silva Santiesteban, que ha hecho un comentario ya previo sobre la publicación muy interesante que llama, por supuesto, a ir a la presentación, y Rafael Fernández junto con Ramón Mujica. Juan, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Bien, buenos muchas días. Gracias por la Gracias por invitación. venir a conversar con nosotros, y también trabaja y es profesor en la Antonio Ruiz de Montoya, la universidad que conversábamos antes de salir al aire. Felizmente cada vez, se lo decía Aldo Vázquez el otro día que vino acá, que es el vicerrector académico, está generándose un espacio interesante y más gente felizmente se está acercando a la universidad con el interés de vincularse a las diversas facultades que ahora ya tiene, ¿no? Cosa que me alegra, por supuesto. Pero vayamos a la publicación esta que se va a publicar, que se va a presentar el día jueves, 9 de mayo, después voy a dar los datos porque va a ser en la Biblioteca Nacional. Pero vayamos a el libro mismo y el aporte y el desempeño y el desarrollo de, digamos, o la aplicación o la puesta en práctica del pensamiento de Antonio Ruiz de Montoya, ¿no es cierto?, a través del SILEX, que es, digamos, esta aproximación que él tiene a la manera como debe uno vivir la espiritualidad y su vínculo justamente con la opción por los más desprotegidos. Y además su paso por Paraguay, que es una particular entrada, ¿no es cierto?, al tema. ¿Cuál es el centro, digamos, de la indagación y de la propuesta del libro que se va a presentar? Ya, en principio es un texto que lo que trata de hacer es introducir el manuscrito original que se encontraba en la Universidad de Indiana y que nunca había sido publicado, ¿no? Yo creo que eso es importante decirlo porque es un texto que salió un poco del establishment de la época, por así decirlo, sí, ¿no? claramente. Entonces, en su condición de texto marginal, un poco heterodoxo, incluso para la misma Compañía de Jesús, quedó en el aire y se rescató por otras circunstancias a fines del siglo XX, en el año 91, cuando el padre José Luis Rullón lo publicó, pero en función de una copia del manuscrito. Ya. Y esta es, digamos, la versión original. Este es el original. Que me demuestra a mí, y es parte de la investigación, que fue preparado para ser publicado, ¿no? Sin embargo, la gran pregunta es ¿por qué no se publicó? Exactamente, no, pero esa es la pregunta, efectivamente, pero ¿qué elementos llevan a creer de que se preparó para ser publicado? Por el tipo de trabajo, la calidad del manuscrito, el tipo de letra, los dibujos que se hicieron especialmente, y porque, bueno, eso forma parte del primer volumen de la introducción, claro, en donde yo hago, digamos, la arqueología de la construcción del texto y del personaje que llevó todos sus textos a España para hacer un proyecto editorial. De ahí publicó La Conquista Espiritual, el Catecismo, el Arte, el Tesoro, el Vocabulario, pero el SILEX nunca se publicó. Entonces la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Claro, hay que leer el libro para que se entienda más o menos por qué, pero más o menos doy algunas claves, ¿no? De hecho, es un texto que presenta la experiencia espiritual como una experiencia que puede ser vivida por todos, no solamente los religiosos, los clérigos o los misioneros, en todo caso los jesuitas, sino que además es una experiencia que puede ser vivida por
diríamos, cualquier laico en la vida cotidiana, ¿no? Esto ya obviamente venía desde todo un movimiento llamado la Devotio Moderna y por la misma Compañía de Jesús, que había introducido una espiritualidad, diríamos, al alcance de la mano de los laicos y laicas. Pero en el caso de Antonio Ruiz de Montoya es más radical, porque además él menciona que le habría mostrado la calidad de una oración y una profundidad espiritual, era un indígena guaraní. Sí. Entonces ahí viene la radicalidad, diríamos, porque a partir de eso uno lee el texto como una construcción que muestra una experiencia profunda de desestabilización, diríamos, del misionero jesuita que venía con su ortodoxia, con su doctrina, y que de pronto se ve desplazado en medio de la misión con otra cultura, ¿no? En sus certezas, diríamos, ¿no? Claro, porque venía con una manera de aproximarse a determinados sectores con los que ya había venido, digamos, desarrollando distintos vínculos, pero acá se encuentra con no solo una cultura diferente, sino algo que le cuesta, digamos, asimilar inmediatamente. Exacto. Y tiene que modificar el esquema para acercarse, ¿no? Entonces yo hago un trabajo también sobre el análisis del trabajo lingüístico que él hace previamente, ¿no? Que me parece que es fundamental para entender los desplazamientos conceptuales, ¿no? Porque yo creo que el lenguaje es por donde se transmite obviamente la cultura, pero también se transmite un sentido de la realidad. Sí, claro. ¿No? Y cuando estamos hablando de un sentido de la realidad en el campo de la espiritualidad es fundamental, porque la nominación misma de la realidad espiritual es lenguaje, y es un viejo tema, ¿no? sobre el nombre de Dios, diríamos, que nos lleva a otras culturas. Sabemos que el nombre de Dios es impronunciable, la inefabilidad mística, hay una serie de elementos que tienen que ver con el lenguaje. Entonces lo que me parece interesante es que en la construcción del texto, Ruiz de Montoya hace un desplazamiento lingüístico que a la vez es conceptual y le lleva a una experiencia trascendental, diríamos, muy profunda, en donde se da cuenta de que aquel que era percibido como salvaje o bárbaro, no era tal, porque tenía una profundidad espiritual tan competente como la que llegaba, la que él traía. Así es. Entonces yo vengo con todo mi aparato conceptual a evangelizarte, a decirte lo que es, y de pronto aguanta, ¿no? O sea, en realidad aquí también hay. Aquí hay algo. Y tiene que ser de ida y vuelta, si no, no funciona. Exactamente. Entonces el texto de Ruiz de Montoya es sumamente interesante porque muestra estos desplazamientos, hay que leer el entretejido, a través del contacto con la naturaleza. Entonces, a mí me parece que para el lector contemporáneo y sobre todo para el investigador, el humanista o el interesado en la cultura en general, hay dos elementos que hoy día conceptualmente están más al alcance de la mano, que son el tema ecológico y el tema intercultural. Que pueden ser herramientas de comprensión que pueden sacarle la riqueza a este texto. Y que digamos de la que la Iglesia, diría yo, en general, ahora en el propio accionar de Francisco, inevitablemente han tenido que tomar para desarrollar un punto de vista mucho más claro del que tenían ya algunos de los que están vinculados a la Iglesia Católica, ¿no? Laudato Si, por ejemplo, es una expresión, ¿no? Claramente de eso, y la interculturalidad como un asunto central en el relacionamiento con fundamental. Un mundo diverso. Claro, claro. ¿Cierto? Y además por eso era heterodoxo, pues, en la época de planteaba. Hoy día suena más como natural. Lo que me parece genial, ¿no? Es decir, hoy en día nos damos cuenta de que esta heterodoxia además ha estado presente en la Iglesia constantemente, ¿no? A través de precisamente los místicos. Y este es un tratado de mística, ¿no? Exactamente. Entonces, por varios flancos, Antonio Ruiz de Montoya, con ese texto, se volvió un heterodoxo marginal, digamos, peligroso para el sistema, ¿no? Porque sabemos que felizmente en los últimos años, por una serie de circunstancias desafortunadas y parte del desarrollo evolutivo, diríamos, de la cultura, la Iglesia está saliendo este parámetro de poder en el que ha estado metida durante siglos, ¿no? Y que, diríamos, lo que hacía era no dejar otro camino para aquellos que eran, diríamos, muy fieles al Evangelio, en esa radicalidad de estar en las márgenes, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema, de esta manera tan controlista, bueno, Foucault lo ha estudiado también, ¿no? Donde propiamente la Iglesia no dejaba campo a esa libertad del espíritu, ¿no? Que tiene que ver con, diríamos, una experiencia de la vida mucho más natural, una experiencia del cuerpo, por ejemplo. Y lo que probablemente hizo
en buena parte de esta historia que todavía se está, por supuesto, construyendo en la relación de la gente con la iglesia, que algunos empezaran como no solo irse al margen, sino probablemente desvincularse. Exactamente. ¿No? Y eso es lo que explica tantas rupturas a través de la historia de la Iglesia Católica, que, digamos, tiene ese fundamento de buscar la unidad, pero que desafortunadamente en su afán de control fue perdiendo el control y se produjo toda esta y al aliento de otros que aparecieron en el camino, probablemente con la convicción de canalizar eso a través de darle más libertad en el ejercicio pleno de lo que cada uno pensaba, también llegaron aventureros y fundamentalistas que trataron de ocupar ese espacio, ¿no? Exactamente. Que es un poco lo que deberíamos en la reflexión incorporar para ver y aprender de esas cosas también, y eso me parece interesante. Pero ¿cuál en ese acercamiento a esa realidad de los pueblos indígenas guaraní en el Paraguay, conceptualmente es lo que más cambia en Ruiz de Montoya de lo que llevaba? Yo creo que tiene que ver mucho con la idea de, por lo menos lo que se ve en el texto, ¿no? Ya lo demás puede ser especulación. Sí. En el texto uno se da cuenta de que lo que dije hace un momento, la nominación de Dios y la manera de experimentar a Dios, que pasa por un contacto con la naturaleza. Eso es clarísimo, ¿no? Recordemos además que los jesuitas somos una congregación que tiene su fundamento en las urbes, ¿no? Es una de las primeras congregaciones realmente modernas en ese sentido, y que por lo tanto crece en Europa, ¿no? Sabemos, desde Francia se expande, luego en Roma tiene su bastión, y es una orden bastante urbana. Y cuando llega la misión, a las misiones distintas, ¿no? Estoy hablando del caso de Latinoamérica porque en China sería otro contexto, pero en general, en el caso de América Latina y Sudamérica, poder manejar una serie de estrategias que se hacían para la urbe en el campo los desplazaba, ¿no? Porque ya para entonces todo lo que es rural, ¿no? De ahí viene el término pagano incluso, era pagano, era salvaje, era pre-civilizado. Entonces yo creo que el mayor desplazamiento es ese, ¿no? Que él percibe en la experiencia espiritual, en la práctica que el indígena guaraní ha asumido en el cristianismo, una gran rapidez. O sea, ese es el primer desplazamiento, porque no vayamos a pensar que, dijeron ellos, esta espiritualidad es tan competente como la nuestra, tan rápido. No. Pero fue un proceso, ¿no? Un proceso de intercultural, además, que tiene su propia complejidad. Así es, ¿no? Pero lo que sí les llama la atención es que tan rápido entienden el mensaje cristiano, diríamos, ¿no? El mensaje cristiano en su sentido más amplio, de vida comunitaria, ¿no? De una bondad intrínseca, de ayuda, de empatía, diríamos, con el otro, etc. Y les sorprende qué tan rápido ese mensaje cala, ¿no? Entonces yo creo que allí, en esa sorpresa de ver que tienen un talante, diríamos, espiritual, allí él se desconcierta, ¿no? Y va más allá. En ese ir más allá, él se da cuenta que la práctica de oración que tiene el indígena, asumida desde el cristianismo, pero que obviamente da ahí algunos pequeños guiños para dar cuenta de que esa práctica tiene algunos toques de otra naturaleza cultural, él se da cuenta de que en esa práctica el indígena tiene una visión muy contemplativa, diríamos. Es decir, que no tiene necesidad de tanto rollo, diríamos, de tanto discurso, que muy rápido entra en contacto con Dios porque, dice él, el indígena ve la presencia de Dios en todas partes. Claro, estaba en su cotidianidad. Exactamente. O sea, digamos, no había nada que descubrir porque estaba, digamos, siendo parte de eso. No había necesidad de ir a la iglesia, no había ir al sacramento, etcétera, sino que realmente Dios estaba interconectado con todas las acciones cotidianas. Te das cuenta, pues, que no interrumpe la entrada. Claro. Porque finalmente tú llegabas para hacer que ellos descubrieran a Dios. Exactamente. Cuando ellos lo tenían muy presente. Y de pronto, con el mensaje cristiano, lo terminan de adecuar, y está en todas partes Dios. Bueno, ese es el mensaje de San Ignacio también. Por eso ahí viene el puente intercultural que él debió haber tenido en la mente, porque para San Ignacio se decía, él tenía mucha facilidad para encontrar a Dios en todas las cosas. Bueno, si llevamos más radicalmente esa expresión, ¿qué estamos diciendo? Que no hay necesidad de mediaciones. Estoy exagerando un poco, pero se podría inferir eso. ¿Qué es lo que se dice también de los místicos? Y por eso la peligrosidad de los místicos. Porque el místico podía tener una experiencia espiritual que lo llevaba a la unión con Dios, salteándose
a la iglesia. Sí, claro. Entonces, al final, en el fondo nos está diciendo que los guaraníes son potencialmente místicos. Sí, pues, ¿no? sí. Y eso, obviamente, pues en la época era heterodoxo. No, y un reto sin duda para ver cómo canalizar eso desde la lógica ya de la propia Iglesia Católica. Es decir, cómo no generar una ruptura, sino más bien una conversación, una confluencia, una armonización de eso que para los dos era importante. Exacto, ¿no? Y yo creo que ese es el reto de la Iglesia hoy en día, ¿no? Porque si queremos ser realmente cristianos, siguiendo el sentido de Cristo, que es y la Iglesia católica o universal, ¿cómo conversamos con las otras culturas que no pasan o viven la misma experiencia histórica, cultural de las mediaciones católicas? Sí. ¿Es posible hacerlo? ¿No es posible? ¿De qué manera? ¿Cómo sería ese diálogo? Ahora, si no es del todo posible, hay que hacerlo y buscar la manera, sí, claro. Porque hay otros que están hablando también de eso y buscando, digamos, adherir a veces de manera, y esa es una crítica que yo he hecho en algún otro momento, de manera muy superficial y hasta muy irresponsable, ¿no es cierto? Y creo que ese diálogo, hablando el mismo lenguaje, en el entendido de nuestras diferencias por delante, es fundamental para poder tener acogida en la vida cotidiana de la gente. Así es. Y es ahí donde se construye un nuevo discurso que es fruto del consenso, ¿no? Algo de eso se ha hecho a fines de los años del siglo XX con Hans Küng, ¿no? En teología, a través del diálogo ético, diríamos. Las grandes religiones nos unimos en lo ético, pero yo creo que el otro aspecto es el espiritual. Claro. ¿No? Entonces, ética y espiritualidad yo creo que son las dimensiones del siglo XXI, sí. ¿no? Por los cuales se puede construir una cultura de diálogo, de consenso, en busca de un nuevo humanismo, ¿no? No, y en el caso de lo místico, administrar las cosas de tal manera que eso no deje de lado cualquier tipo de intermediación, que es lo que hace la Iglesia Católica. Exactamente. A la larga la mística también utiliza mediaciones, sí. que son las famosas técnicas espirituales. En una cultura será el yoga, en otra cultura será la respiración, en otra una contemplación de imágenes. Sí. No podemos salir de la mediación porque la mediación es cuerpo, ¿no? No, pero además, digamos, procura la colectividad y la solidaridad entre todos. Lo otro podría, digamos, ya el exceso de la individualidad. Exacto. ¿No? Esa es la amenaza del místico que se queda encerrado en su propia experiencia y que es la fuente de estos fundamentalismos. Sí, pues. Sí, porque en ese individualismo el sujeto se piensa un Mesías y ahí viene una desconexión realmente. No, y es el Mesías y el resto son lo que se adhiere a él, que es el importante, y el resto no lo son. Exacto, que es una especie de narcisismo disfrazado. Qué interesante. ¿No? Juan, lamentablemente el tiempo se me ha acabado, pero quiero agradecerle muchísimo por haber venido y invito, por supuesto, a nuestros seguidores, oyentes, televidentes que puedan participar. Ahí está, miren ustedes que nos siguen en la televisión, en las redes. Mística y espiritualidad, misión jesuita en el Perú y Paraguay durante el siglo XVII. Son 2 tomos, ¿no es cierto? Sí. Juan Dejo, que además es sacerdote jesuita, por supuesto, va a estar Rocío Silva Santisteban, Ramón Mujica y Rafael Fernández, también jesuita, como expositores. Va a ser este jueves, es decir, el pasado mañana, a las 7 de la noche en la Biblioteca Nacional del Perú, que además es un magnífico escenario. Mística y espiritualidad, misión jesuita en el Perú y Paraguay durante los siglos XVII. Aquí solamente un adelanto con Juan Dejo y seguramente la conversación que puedan establecer con tan notables, además, comentaristas, va a ser muy significativo. Pues Juan, ahí estaremos de todas maneras. Muchas gracias, en la presentación del libro. Muchísimas gracias, al contrario, y creo que de eso hay que seguir hablando, ¿no? ¿Sí? O sea, es tan actual. Y estamos en un momento de heterodoxia, pues. Exacto. Estamos en un momento de heterodoxia. Muchísimas gracias. No tengo tiempo para más. Conmigo será hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. Que tenga un magnífico día.